Bueno, vamos a ir buscando en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis, el capítulo 8, em, que es el que está relacionado con el último sello, y luego vamos a estar pasando a, eh, a las trompetas, a las famosas 7 trompetas del Apocalipsis. Entonces, dice el capítulo 8, dice, Apocalipsis, acordate, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardió en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y se ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a los caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones, y también aguijones en sus colas, también tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes más. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una gran voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta:
desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque de sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es todo 8 y 9 que estamos leyendo. Y podemos pasar al 11, al capítulo 11, versículo 15, que está la séptima trompeta. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor, de nuestro Señor. Por los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y a dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo vuelva a hablar a nuestras vidas, como lo está haciendo cada vez que lo hacemos en estas reuniones de los jueves, repasando el tema que hemos charlado el día lunes. Te doy gracias por todos estos hermanos, hermanas que pueden estar en este horario, Señor, y que compartimos juntos tu palabra. Más allá de que se traten de juicios, nos gozamos estar juntos y nos alegramos de saber de que somos tus hijos y que, por supuesto, tú nos has liberado de todas estas plagas y todos estos juicios que caerán en el futuro sobre la tierra. Gracias te damos por todo, por tu inmenso amor. Pongo en tus manos las necesidades de tus hijos, de tus hijas, Señor, que hoy han decidido estar en esta reunión, pero también pongo en tus manos, intercedo por ellas, Señor, para que sus vidas sean bendecidas en todos los aspectos. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, como yo les decía hace un ratito, hoy pensaba con las imágenes que les mandé, digo, bueno, hay que ver, capaz que en lugar de animarlos, los asusto un poquito, ¿no? Porque están buenas, a pesar de que es un trabajo doméstico, se nota, muestran posiblemente cómo serían esos eventos durante la gran tribulación. Siempre hacemos un repasito, como dije, en las reuniones anteriores, especialmente para los hermanos o hermanas que se van uniendo a este tipo de reuniones que estamos haciendo con respecto a los acontecimientos finales. La idea de los acontecimientos finales vino a raíz de lo que estamos viviendo, es decir, a raíz de que estamos padeciendo una pandemia. Entonces vinieron las preguntas de rigor: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice su palabra? Entonces, bueno, dio lugar a que hablamos con los pastores también, y sobre todo en mi caso yo estaba hablando con mi esposa y decimos, bueno, mira, vamos a hablar un poquito de estos temas. La verdad
honestamente, yo estaba con un poquito de dudas si hablar de esto, porque a criterio de algunos, esto en lugar de animar asusta. Puede ocurrir. Ya me pasó, como les contaba la vez pasada, que hace unos años atrás, ¿cuántos años atrás? Tuvimos varios domingos predicando acerca de los acontecimientos finales y muchos hermanos venían porque tenían mucha curiosidad, querían saber, pero otros me llamaron por teléfono y me dice, pastor, no se ofenda, pero vamos a volver a ir a la iglesia cuando usted termine de dar esos temas. Imagínate que yo estaba entre la espada y la pared, porque la palabra, yo a mi entender, por lo que gracias a Dios me han enseñado a mí, hay que enseñarla lo más completa posible, porque la palabra es una sola, pero no puedo quitar verdades y ignorarlas o no darlas a conocer en la iglesia. Entonces, bueno, yo decía que el Señor me dé también a mi gracia para poder dar estos temas y que no se asuste nadie, fundamentalmente, ¿no? Esto es para mí. No sé, ahorita. Perdón, porque estoy pidiendo agua. Entonces, sin embargo, es importante que nosotros sepamos esto, ¿no? Las preguntas, como yo les decía a ustedes, las hicieron los mismos discípulos del Señor. Cuando el Señor les hablaba acerca de lo que iba a pasar con el templo, yo también les mandé un videíto donde ustedes ven en la parte histórica cómo el Imperio Romano ingresa, ¿no?, con sus tropas en Jerusalén, y bueno, en aquel momento a cargo de Tito, los romanos entran. Si bien Tito no quería que destruyeran el templo, parece ser que los generales, los soldados, los que tienen autoridad para justamente dar las órdenes, dieron orden que destruyeran el templo. Ahí se cumplió esa profecía que Jesús dijo acerca del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Allí ya empezó a cumplirse lo que Jesús había mencionado, y si quería anotarlo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, ¿no? Ahí vamos a ver toda la parte profética de los acontecimientos finales. Y Jesús después les habló sobre las señales que iban a anteceder a la venida de Él, es decir, a su segunda venida. Entonces, todos esos acontecimientos son los que nosotros estamos viviendo en esta época, ¿no? Desde la época que el Señor Jesús, vamos a decirlo de esta manera, desde que el Señor Jesús mencionó esto a los discípulos hasta hoy, hasta la fecha de hoy, estas cosas que Él mencionó se cumplen, están cumpliéndose. En algunos casos, como el caso de deterioro, o mejor dicho, de destruir el templo de Jerusalén, era, por supuesto, una cosa concreta. Después lo demás habla de acontecimientos, ¿no? Entre los acontecimientos es que van a aparecer falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, también, por supuesto, que va a haber terremotos, también habla de epidemias, dice plagas, ¿no? Bueno, y un montón de cosas más que ahora no me vienen a la mente, pero que todas estas cosas conforman precisamente a esas señales que anticipan la venida de Cristo. Nosotros hemos dicho más de una vez de que siempre estuvo la expectativa de que el Señor puede venir ya. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo Señor lo pone en su palabra, ¿no? Es decir, si nosotros le preguntáramos a Dios, ¿cuándo sería el día? Bueno, el Señor diría hoy puede ser el día, hoy, ¿no? Si bien nadie sabe, nadie va a saber, nosotros no podemos saber, ningún ángel del cielo puede saber cuándo es el día que el Señor viene a rescatar a su iglesia, no lo sabemos, como muchas veces ya lo he dicho, y ese es profeso que no lo diga el Señor, porque sabe que nosotros vamos a especular, vamos a ser honestos, vamos a especular con el tiempo. Si sabemos que el Señor viene dentro de 10 años, seguramente nos vamos a querer tomar algunas licencias para hacer cosas de acuerdo a nuestro agrado, de acuerdo a nuestras inclinaciones, honestamente, a nuestras inclinaciones pecaminosas,
Entonces siempre tenemos esa, por ahí decimos, no, ¿viste? Como decía también Pedro, nunca te voy a negar, y sin embargo le negó. Es decir, tenemos esa tendencia pecaminosa. Entonces, para que nosotros nos cuidemos y estemos siempre al día con el Señor, siempre tenemos que estar pensando, hoy puede ser el día que el Señor nos lleve, hoy. Sin embargo, él dejó, como mencioné, algunas señales, ¿no? Señales que nos van alertando de que su venida se acerca. Ahora, como mencionamos muchas veces, cuando habla de guerra, rumores de guerra, que es una de las señales, que hoy, ahora me la recordé, no la había mencionado antes, cuando habla de guerra, rumores de guerra, uno puede decir, bueno, siempre hubo guerra en la tierra, siempre hubo guerra entre los hombres, siempre hubo rumores de guerra y hubo guerras. Bueno, lo mismo pasa con los terremotos, siempre hubo terremotos, siempre hubo, la otra cosa, dice la Biblia que va a haber hambre, siempre hubo hambre, pestilencia, siempre hubo pestilencia, siempre hubo estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si esas señales me están anticipando o están acercando más al tiempo de la venida de Cristo o no? Bueno, es por la frecuencia, vamos a decir. Lo que dijo Jesús, que es lo que estamos viviendo ahora, incluyendo lo de la pandemia, Jesús le diría, como dice ahí también en Mateo 24, si no me equivoco, el versículo 7, cuando dice de que es esto que estamos viviendo es principio de dolores. Es decir, que el principio de dolores, y cuando dice dolores, se refiere, según todos los estudiosos de la palabra, se está refiriendo a los dolores de una mujer que va a dar a luz, ¿no? Son dolores de parto. Entonces son cada vez más frecuentes, son más intensos, y es como que va anunciando dar a luz en poco tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que eso es importante porque quiere decir que terremotos siempre hubo, pero va a haber cada vez más fuertes y cada vez son más digamos, destructivos, ¿no? Las guerras, lo mismo. Las acechanzas de los rumores de la guerra también, las pestilencias, es decir, las plagas, las pandemias, son cada vez más fuertes. Nadie se lo imaginó, nadie, absolutamente nadie se imaginó lo que estamos viviendo ahora. Entonces, todo eso se incrementa en la medida que nos vamos acercando al día en que el Señor va a buscar a su iglesia. Viene a buscar a su iglesia. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, cuando pase eso, una de las cosas que va a estar, vamos a decir, cumplida, es que el mensaje del Evangelio va a ser extendido a todo el mundo. Todavía hay grandes sectores de la humanidad que no se ha llegado con el mensaje del Evangelio. Alguna de las razones es porque no se permite el ingreso, ¿no es cierto?, de predicadores o de pastores o de misioneros para que se extienda el reino de Dios. Por eso tenemos que orar para que todo eso se supere y nosotros podamos llegar con la palabra a todos los rincones del mundo, porque eso es lo que Dios quiere. Y después de ahí, entonces, dice, vendrá el fin, dice Jesús. Todo eso está en Mateo 24, que es bueno que vos lo tengas siempre presente. Por otro lado, Pablo, el apóstol San Pablo, en la primera Tesalonicense, está hablando acerca de la venida de Jesús. Entonces, justamente cuando le habla a los hermanos en Tesalónica, que estaban preocupados por el tema de los que habían muerto en Cristo, ¿no? ¿Qué iba a pasar con ellos? Porque todos pensaban de que el Señor venía en ese tiempo, y que ni siquiera iba a haber por ahí la experiencia de que alguien falleciera, sino que el Señor ya venía. Ellos interpretaban que el Señor se fue y pasaría un tiempo no muy prolongado y ya el Señor regresaba. Pero bueno, empezaba gente a envejecer y también a fallecer. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Había todo un comentario entre los hermanos de Tesalónica, las dudas, dónde estaban esas almas. Entonces, justamente Pablo les explica que los que murieron en Cristo resucitarán primero. En el día en que el Señor venga a buscar a su iglesia,
los muertos en Cristo resucitarán primero. Después dice, nosotros los que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y en otro de las cartas a Tesalónica dice de que justamente seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados todos en las nubes, encontrándonos en las nubes con el Señor, ¿no? Esa es la forma como explica precisamente el apóstol Pablo acerca de cómo va a ser el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, menos de un segundo. Es una transformación que vamos a experimentar en el orden físico, porque dejamos este cuerpo, eh, digamos, mortal, o mejor dicho, eh, sería la palabra correcta es corruptivo, ¿no? Digamos, eh, este cuerpo no va a poder mantenerse con vida y nos va a transformar en un cuerpo incorruptible, ¿no? De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Esa es una transformación instantánea. Los que son levantados en Cristo se levantarán con el cuerpo incorruptible, el cuerpo glorificado que Jesús presentó, ¿no es cierto?, cuando resucitó de entre los muertos. Y cuando se presenta con sus discípulos, se presenta con ese cuerpo glorificado, ¿no? Es como el anticipo o la primicia de lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿no? Es interesante que en estas cosas, por ejemplo, todos los que profesan fe cristiana, sean católicos, protestantes o distintas denominaciones de evangélicos, todos saben y interpretan, inclusive están en los rezos católicos, ¿no?, que viene esta resurrección de los muertos. En el caso nuestro creemos que primero los muertos en Cristo y después, al fin de los tiempos, ¿no?, también de los incrédulos que serán ellos juzgados en el gran trono blanco, ¿no? Que eso ya te voy anticipando que es las cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero nosotros seríamos arrebatados juntamente con la iglesia, es decir, por ahí no me estoy explicando bien, pero vamos a ser arrebatados por el Señor en un momento, en un instante. A partir de ahí, después del arrebatamiento, ahí el que deja de operar como lo está operando hasta ahora, deja operar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en esta dispensación del tiempo, en el tiempo en que desde el libro de los Hechos hasta la fecha, estamos en la era de la iglesia o la era de la gracia. La era de la gracia es la que facilita que cualquier ser humano que se arrepiente de sus pecados puede volver a Cristo y sus pecados le serán perdonados y su vida es salva en la presencia del Señor. Es decir que esa es la era de la gracia que nosotros estamos viviendo y que tenemos esos beneficios. Pero el día que el Señor arrebata a su iglesia, se terminó el periodo de la gracia y comienza el periodo de la gran tribulación, ¿no? Ahora, con todos esos sucesos que yo te comento, porque eso va a traer consecuencias, ¿no? Nosotros, es muy fácil decir, si en un avión va el piloto y el copiloto y los dos son cristianos y son arrebatados, el avión queda sin control. Por decir, para darte una idea nada más, lo que pasaría con ese avión. Es decir, sería un caos en el mundo entero. ¿Quién sabe a qué le podrían atribuir de pronto la desaparición de tantas personas? Y ese caos tan grande provocaría la instalación inmediata de un gobierno global, ¿no es cierto? Y por supuesto, en acción, un nuevo orden mundial, ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Lo dice con otras palabras, pero está diciendo esto, ¿no? De un nuevo orden mundial donde se sentará para gobernar en forma global el anticristo. Eso está, digamos, en la Sagrada Escritura. Cuando hablábamos de los 7 sellos, ¿no?, que iban desatándose el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, son los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y el primer jinete del Apocalipsis es el anticristo, es el que se va a instalar para gobernar sobre la tierra. Ese periodo de 7 años, ¿no?, de la gran tribulación, es donde aparecen los juicios. Primero, hay como paz en la tierra, se celebran pactos de paz, sobre todo en Medio Oriente, por lo que uno va viendo en las Sagradas Escrituras.
por supuesto que van a aparecer los testigos, como Moisés, Elías, como dice la Sagrada Escritura, habla acerca de esto en este periodo de tiempo. Este, Muchos, por supuesto, del pueblo israelita van a reconocer a Jesús como su Salvador. Eh, Hermanos en la fe nuestros que quedaron por desobediencia o porque se apartaron del Señor o porque renegaron contra Él y después se arrepintieron, son los que con sus vidas van a poder rescatarse, ¿no es cierto?, para volver a tener la posibilidad de entrar en el gozo del Señor por la eternidad. Ahora, eh, cuando termina el último sello, ya habíamos hablado de los sellos en reuniones anteriores, cuando se desata el último sello es como una, ¿cómo podría explicar? Como una bisagra entre los sellos y las copas, ¿no? Los sellos y las copas. Es el nombre que se le brinda a la Biblia a los juicios que caen sobre la tierra. Primero los 7 sellos, después las 7 copas, las 7 trompetas, y después vendrán las 7 copas, ¿no? Me hago un lío con las copas y las trompetas, ¿no? Pero bueno, es importante esto. En el último sello, cuando se abre el último sello, se produce un silencio general, ¿no? Por media hora, en el cielo y en la tierra, en el universo. Un silencio, habría que decirle que hagamos silencio, un silencio que en realidad eh, es como la antesala de lo que viene, ¿no? Como presagiando cosas fuertes que van a venir sobre la tierra. Es como un silencio de temor también, ¿no? Por la expectativa que se produce hasta en el cielo, por las cosas que van a caer sobre la tierra. Nosotros lo hemos hablado, viste que muchas veces se dice, en este mundo no hay justicia. En este mundo la gente hace lo que quiere, ¿no? Otros interpretan que sí, que lo que se siembra es una ley natural y espiritual. Todo lo que se siembra se cosecha. Eso es verdad, y yo estoy de acuerdo totalmente. Es bíblico eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que se desanima y piensa que nunca va a haber juicio sobre la tierra, sobre la gente que es corrupta, sobre la gente que es dañina, que es mala, que hace injusticia, ¿no? Hay quienes creen que no, que no hay justicia en realidad, ¿no? Entonces, no, sí que hay justicia de Dios. Por ejemplo, pasan dos cosas. Hay gente que dice, ¿cómo Dios puede mandar semejante juicio? ¿Dónde está el amor de Dios? Y otros dicen, ¿qué pasa? Mucho amor, pero Dios no hace justicia. ¿Verdad? Es de las dos posturas, ¿no? Pero te voy a decir la verdad, no hay amor sin justicia y no hay justicia sin amor. La justicia y el amor van de la mano, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, es la realidad bíblica. La justicia y el amor van de la mano. Ahora, eh, la justicia, perdón, porque hay mucho ruido, eh, ya nos vamos a acostumbrar a esto. ¿Sabés qué estamos haciendo? Con la ayuda del Señor, de paso, oren por esto. Estamos haciendo, en el fondo de mi casa, yo tengo unas instalaciones que van a ser para oficina, pero ahora las vamos a adaptar para un estudio, para que nosotros tengamos ese silencio que necesitamos, no el silencio desde que va a venir los juicios, sino el silencio para poder trabajar cómodo. Estamos en mi casa, discúlpenme, y gracias a Dios que todavía no llegaron los nietos, ¿no? Bueno, entonces, el juicio sobre la tierra cae de maduro porque el hombre negó a Dios, blasfemó contra Dios, hizo cosas injustas, entonces llega como la cosecha de lo que sembró, ¿no? Esa es la realidad. Y hasta la propia naturaleza se enardece contra el ser humano por las cosas que ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que esto es una cosa interesantísima. Y acá vienen los juicios. Ese silencio que se produce en el cielo, ¿no? Es un silencio, como te decía, de respeto y de temor también por lo que sobrevendrá en la tierra. Eh, es como, me viene la idea
creo que lo mencioné la vez pasada, es como la calma antes de la tormenta. Viste que cuando viene una tormenta muy, muy, muy fuerte, se produce como una calma. Vos vas a ver que ni las hojas de los árboles se mueven y vos decís, ¿qué pasó? Está todo como frenado, ¿no? Pero es una calma que anticipa la tormenta, ¿no? Y bueno, esto es muy parecido, solamente que es un silencio profundo. Después un ángel, ¿no? Eh, que tenía a cargo el incienso, eso, y donde estaba el fuego, donde quemaba el incienso, el incensario, justamente, es símbolo de las oraciones de los justos, justamente orando para que se haya justicia en la tierra, para que, bueno, para que el Señor se glorifique en esta tierra, entre los seres humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Él arroja eso sobre la tierra y empieza a haber estruendos, eh, movimientos sísmicos. Es interesante, yo la vez pasada decía, el día que Jesús muere en la cruz, tembló la tierra también, el mismo día tembló la tierra. Hay como una relación, ¿no es cierto?, como entre la naturaleza y Dios, como que la naturaleza se manifiesta, ¿no es cierto?, con sus movimientos, vamos a decir, eh, este, con su propia presencia, eh, actuando de alguna manera como en respuesta o como apoyando, por decirlo así, al creador, ¿no? Como dándole fondo a todo lo que el Señor quiere decir o hablar o provocar. Entonces, se alistaron los siete, eh, los siete ángeles, ¿no? Eh, y bueno, se prepararon para justamente para empezar a tocar las trompetas y cada trompeta justamente significa una consecuencia, uno de los juicios que cae sobre la tierra, ¿no? Este, bueno, vos habrás escuchado mucho de que se escucha como un sonar de trompeta a veces. Eh, bueno, han salido ahora científicos a decir de que esos sonidos, que de verdad se han escuchado, este, así como en la Tierra está el terremoto o el maremoto, en el cielo está el cielo moto, así le dicen, el cielo moto, buscalo cualquier cosita y vas a ver que son, no sé cómo lo explican, pero son sonidos en el espacio, ¿no? Que son naturales según la ciencia, ¿no? Pero para nosotros, si bien es un sonido que, bueno, lo tomo como, yo personal, lo tomo como una señal, en el sentido que si se parece mucho a una trompeta, es como diciendo, cuidado, porque se van acercando los juicios, ¿no? Si se van acercando los juicios, es que se anticipa la venida de Cristo, ¿no? Es decir, esa es la forma como uno puede ir analizando las cosas que suceden, ¿no? Katy, que está ahí, ella me mostraba un video de no sé qué provincia era, donde hubo una invasión de langosta, pero tremenda, y alguien las pudo filmar, y era una cosa terrible. Y el mismo que la había filmado decía, esto es el fin del mundo. Fíjate, por una langosta ya pensaba, sé que lo exageró, ¿viste? Pero te hace pensar, ¿no? Langosta en esta época, en este tiempo, con la ciencia tan avanzada, con tanto, eh, digamos, eh, elementos químicos que no permiten de que esa plaga aparezca. Bueno, sin embargo, ahí tenés, ¿no? Hay una invasión de langosta, ¿no? Y yo le decía a Katy, que Katy me está escuchando, le decía, mira, estas son señales, son cosas que Dios permite para a la iglesia despertarla y al hombre el rebelde que se eh, arrepienta de sus pecados, ¿no? Y vuelva a Dios. Si no lo hace Dios para asustarte, lo hace Dios para reflexionar y para que vuelvas a Él. Si digamos, la mejor interpretación es pensar que Dios lo hace por amor, por su creación, para que su creación vuelva con Él, ¿no? Es decir, los seres criados como nosotros, que podamos volver con el Señor. Y esa es la idea. Entonces, esas trompetas que se escuchan
la trompeta está muy relacionada con las cosas de Dios, ¿no? El shofar, ¿no? Que cuando suena es muy bonito escucharlo. Es un sonido muy particular, muy especial. Claro, uno por ahí ya tiene, ¿cómo te diría? Los sentimientos, por lo que está atravesado acerca de la Sagrada Escritura y todo, tiene un significado muy grande para mí personalmente, ¿no? Escuchar el shofar, ¿no? Tiene un trasfondo espiritual para mí. Te voy hablando ahora de forma personal, ¿no? Este, pero bueno, acá aparecen las trompetas. Y la primera trompeta, cuando suena, dice lo siguiente. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. En ese videito que te pasé, ahí muestra, ¿no es cierto?, cómo podría ser esas piedras que caerían del cielo, ¿no? Ese granizo, mezclado con sangre, ¿no? Estaba leyendo de que ya ha pasado, de que a causa de la alta contaminación que hay en el ambiente, ha habido como lluvias, le ponen un nombre, ¿no? Pero como si fueran lluvias tóxicas, es decir, que caen con el agua, no es el agua que nosotros tenemos acá cuando llueve, sino que es ya con color, ¿no? Y en algunos lugares cayó como si hubiera sido sangre, ¿no? Es decir, la alta contaminación llevó a que en algunos lugares lloviera agua contaminada prácticamente, ¿no? Es una locura lo que estoy diciendo, pero bueno, una locura para, digamos, pensar cómo la naturaleza también se ha deteriorado y gran parte, por supuesto, por el pecado del hombre. Es decir, en la época de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, ya la naturaleza tuvo una primera transformación, porque no era así como Dios la había creado en principio, pero a causa del pecado del hombre fue transformada la naturaleza. Y cada vez que el hombre se aleja de Dios, parece que hasta la misma naturaleza sufre esos cambios. Y bueno, pero acá ya directamente es como una plaga, una plaga, perdón, un juicio de Dios que cae sobre la tierra y que esto lo que produce es que la tercera parte de los árboles se queme, ¿no? Y que se queme toda hierba verde. Es decir, un alto grado de extensión de territorio en el mundo entero, una tercera parte de lo que tiene hierba sería quemado. Es decir, esto traería consecuencias gravísimas. El propio humo que desprendería nada más que de los incendios, como pasó en Australia, ¿te acordás? En Australia se quemó un territorio inmenso y el humo se expandió por el mundo entero y no sé si te acordás que llegó hasta acá a Buenos Aires. Es decir que, claro, ¿no? Con el humo intenso como se vivía ahí mismo en Australia, pero llegó parte de ese humo que medio como dejó medio nublada la ciudad, ¿no? Ahora imagínate, si la tercera parte de territorio verde se quemara, eso sería una locura, ¿no? Una locura, no solamente por el contaminante que produciría, sino después la necesidad de alimentos que comemos, que son productos del campo. Por otro lado, también el oxígeno, la falta de oxígeno, porque las plantas son las que producen el oxígeno. Es decir, ya ahí traería un montón de consecuencias difíciles, es decir, que ya la humanidad empezaría a sufrir las consecuencias de los juicios. El segundo ángel tocó la trompeta y fue una gran montaña ardiendo de fuego que se precipitaba en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes y dice que estaba en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, que allí otro problema más, ¿no? Cuando suena la segunda trompeta, primero fue el territorio, la tierra, la parte vegetal. Ahora el mar también contaminado. Y al punto tal que, como dice acá, la tercera parte de los seres vivientes
del mar iban a ser muertos, morirían, ¿no es cierto? Serían destruidos. Y la tercera parte de las naves también que flotarían en el mar serían destruidas. Algunos interpretan que serían un mar como enloquecido, embravecido, ¿no? A causa de esta gran montaña, ¿no? Que cae ardiendo en fuego y que se precipita en el mar, ¿no? Como si hubiera sido un cataclismo que mueve un lugar donde probablemente sea una isla o parte de un territorio, ¿no? Donde quizás esa montaña tenga que ver con un volcán en erupción y se precipita en el mar, provocando probablemente una explosión en gran escala, ¿no? Que estaba escuchando algunos comentarios bíblicos, escuchando porque fueron audios, donde dicen de que esto provocaría tsunamis de todo tipo, ¿no? De gran envergadura, ¿no? No sé si te enteraste, creo que fue ayer, si no me equivoco, un sismo en México de 5 grados, de 7 grados punto 5, si no me equivoco, 7 grados era seguro, y que se esperaba la posibilidad de un tsunami, ¿no? Es decir, el movimiento sísmico en la zona marítima se produce por el movimiento de las placas, ¿no? Unas olas inmensas, inmensas, que pueden tapar una población. Es algo tremendo. Entonces, esto es lo que sucedería, según los entendidos, cuando se toque la segunda trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, ¿no? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, ¿no? Y se hicieron amargas. Es decir, fíjate, primero dijimos en la tierra, en la parte territorial, en el continente, donde todo lo que es vegetal, una tercera parte, iba a ser quemada. Después vino este juicio sobre el mar, y el mar, su tercera parte, mueren los seres vivientes de ese mar, y toda embarcación queda destruida, ¿no? Provocando lo que mencionamos, eh, por un lado, un cataclismo bárbaro, y segundo, tsunamis por todos lados. Esto sería un caos generalizado en todo el mundo, por supuesto. Y el tercer ángel ahora habla de una estrella, ¿no? Que cae y que la tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo. Acá cuando habla de las estrellas, vos imagínate, acá la única estrella que tenemos en nuestro sistema solar es el Sol. Si se estrellara contra la Tierra no queda nada. No está hablando de estrellas como nosotros las entendemos. Cuando habla de estrella, se puede interpretar de que son ángeles caídos, ¿no? Y que ellos vienen y producen todas estas cosas, ¿no? Digo porque más adelante vamos a ver el caso de otra estrella que cae también, y, y que es muy interesante porque tiene la llave del abismo, ¿no? Entonces eso lo vamos a charlar un poco más adelante. Pero acá, este ángel, eh, digamos, a ver, un momentito que acá lo tenemos. Sí, vamos a alcanzar a hablar un poquito sobre el otro ángel. Pero este ángel produce ¿qué cosa? Que las aguas de los ríos, las aguas de las fuentes de agua dulce se queden amargas, ¿no? Y a causa de eso, ¿qué va a pasar? Muchos hombres morirían, porque serían también agua contaminada, agua, si vos querés, envenenada, ¿no? La tercera parte, es decir, que si ahora hay escasez de agua dulce, imagínate en ese momento con este problema de que la tercera parte del agua quedaría, digamos, contaminada, ¿no? Además de provocar la muerte de gente y todo esto, y con todas las catástrofes anteriores, las crisis que se podrían vivir en ese momento serán seguramente terribles, ¿no es cierto? Terribles, realmente terribles. Vamos a llegar al cuarto ángel entonces. Y el cuarto ángel tocó la trompeta
y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar 3 ángeles, ¿no? Es decir, ahí faltan 3 ángeles más, y ahí lo vamos a dejar para después, para la próxima semana. Pero bueno, acá el cuarto ángel, de que va a ser de que la tercera parte del sol se quede herida. El sol es una estrella que de poco a poco va envejeciendo. Faltan probablemente, según los astrónomos, miles de años o millones de años quizás, no sé exactamente, no lo estuve investigando ahora, para que el sol dejara de estar encendido. Si en un momento deja de tener luz, ¿no? Pero los fenómenos naturales nosotros no los conocemos bien. Algo va a pasar, según el Apocalipsis, ¿no? Con este cuarto ángel, que va a quedar herida una parte, ¿no? Una tercera parte del sol, y también de la luna, y también de las estrellas. Probablemente algo va a suceder en el espacio, ¿no? En el universo, donde se va a ver esta disminución, ¿no? Y de la luz, y producirá oscuridad en la tercera parte de ellos, dice, ¿no? Y no, entonces no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Es decir, como que menguaría la luz, estaría más oscuro todo. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, es decir, como, esto es fuertísimo, porque encima de todo lo que pasa, esta desolación que ellos van a vivir en ese momento, ese desastre global, ¿no? Y universal que van a estar ellos presenciando, en medio de eso, un ángel vuela y está diciendo: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, como diciendo en otras palabras, pobrecitos ustedes, todavía no saben lo que les espera. Tenemos 3 ángeles más que van a tocar las trompetas. Es algo fuertísimo, pero míralo de este lado. Dios te guardó de esto, a vos y a mí. Yo no me quiero quedar afuera. Nos guardó el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que la iglesia va a ser arrebatada antes que llegue este periodo de la gran tribulación. ¿Que tenemos tribulaciones? Sí. ¿Que hay problemas? Y las tenemos ahora. Fíjate que con la pandemia la gente que está tratando de manejarlo, sean los sanitaristas, los médicos, los científicos, los políticos, los economistas, se agarran la cabeza, hermano. Yo no quisiera estar en la piel de ellos, porque es muy difícil poder liderar, manejar, gobernar, administrar, con un enemigo invisible que no se ve y que no se conoce cómo es su personalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Personalidad, ¿no? Porque es un virus que sorprende todo el tiempo. Entonces es que como si mutara de una cosa a otra, y entonces en un país actúa de una manera, en otro país parece que actuará de otra. Sin embargo, esto es principio de dolores, dice Jesús. Principio de dolor, es como que se prepara todo para lo que se viene, ¿no? Probablemente nosotros mismos vamos a poder visualizar, antes que el Señor lleve a su iglesia, vamos a poder visualizar cómo se prepara a causa de lo que se vive. Digamos, es una cosa lógica que se arme un nuevo orden mundial, digamos, casi lógico, digamos, no,
a mí me parece que esto de no resolverse pronto, va a haber otros parámetros para la economía, va a haber otros parámetros para la política, va a haber unos cambios muy grandes, salvo que aparezca rápido, ¿no? Una vacuna, un tratamiento para curar la enfermedad, este, pero si no es todavía, la gente sufre incertidumbre. Que es lo que yo decía la vez pasada, a diferencia del cristiano que conociendo estas cosas que fueron anunciadas en la Biblia, en la palabra del Señor, nosotros tenemos certidumbre y eso nos da paz. Por supuesto que se sufre también, se angustia también uno. Bueno, yo ya van a ser casi 100 días que estoy adentro de casa. Solamente salí 3 veces, nada más, ¿no? Una vez salí para hacerme una vacuna y después la segunda vez para la segunda vacuna y la tercera vez no sé qué cosa tenía que hacer en la iglesia y fui a la iglesia. Y entonces, 3 veces nada más. No, y a la vuelta de mi casa, nada más. Y mi esposa me decía que cuando ella fue al supermercado con Mariana, mi hija, dice mi esposa, vos tenés que ver la tristeza que te genera. Ver Apocaluz, un lugar tan grande, cerrado el patio de comida, todos los negocios cerrados, 2 o 3 nada más eh, cajeras que atienden, una penumbra, un malestar en la gente, una pesadez, todos con sus barbijos y eso que tenemos que tenerlo porque tenemos que usarlo, ¿no? Con todas las prevenciones. Dice, te genera una tristeza bárbara. Es algo que te impacta, ¿no? Y bueno, eso es gravísimo. Sin embargo, todo esto, ¿no? Es principio de dolores, dice Jesús, ¿no? Esto es principio de dolores. Y estamos orando para que el Señor dé sabiduría a la ciencia y aparezca la vacuna. Parece que los ingleses ya tienen una y la están probando también en Brasil, a ver, con voluntarios que quieran ofrecerse para ir probando la eficacia de la vacuna, ¿no? Acá generaron en Argentina, gente muy inteligente, está produciendo plasmas para poder ayudar a los que están enfermos. Los recuperados de la sangre, los recuperados, se sacan esa plasma para proveer de anticuerpos a las personas que lo están necesitando, quizás porque están por entrar en un estado más grave, ¿no? También se están haciendo pruebas con una raza de caballos, también para que sea algo similar con un plasma, ¿no es cierto?, que produzca anticuerpos para poder también traspasar ese plasma a los enfermos y que los enfermos se recuperen rápido. Todos están trabajando y yo estoy orando, como todos los pastores y todas las iglesias estamos orando, para que el Señor dé sabiduría a la ciencia y aparezca la vacuna, como dije antes, y la cura, las dos cosas, ¿no? Para que nosotros podamos volver a una vida normal, ¿no? Mi opinión personal, esta es una opinión personal, yo creo que sí, que el Señor va a permitir que pronto aparezca algo y volvamos a una normalidad diferente, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué va a ser diferente? Porque va a haber un cambio drástico igual, de todos modos. Eh, este, pero sí, Dios, a mi juicio, justifico por qué pienso esto, porque la extensión del reino viene con todo ahora. Entonces, la iglesia de Jesucristo va a crecer como nunca antes. Ahora, ¿cuál es digamos, nuestro deber, si vos querés decirlo así, ¿no? Y bueno, nuestro deber sería aferrarnos al Señor, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar, es decir, aferrarse a Dios, porque si te aferras a Dios, tenés la fortaleza de Él, tenés la cobertura de Él, tenés, en fin, la voluntad, o mejor dicho, motivada tu voluntad para seguir adelante. Viene una meta recreativa como para reinventarte, ¿no es cierto?, en situaciones como esta, donde los límites no van a ser límites que no te permitan crecer, sino que vas a poder crecer igual, ¿no? Como persona, como cristiano, como individuo, vas a poder ser activo, aún entre esas limitaciones
que se nos pone por las circunstancias, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre una persona que tiene a Jesús y una persona que no tiene a Jesús. Entonces, vos que conocés de la palabra, vos que sabés un poquito del conocimiento de Cristo, si vos me pedís un consejo, yo no soy de dar consejo, pero ahora te doy un consejo. No te alejes nunca de Dios. Acercate al Señor, unite con Él, sé fiel a Dios, todo lo que podamos, seamos fieles a Dios y, bueno, somos humanos y tenemos cosas que confesar, confesémosle al Señor, estemos a cuenta con Él, y no importa cuántas veces tengamos que confesar, lo importante es estar siempre a cuenta con el Señor, y el Señor va a obrar en nosotros, Él es el que moldea el carácter, que transforma nuestra forma de pensar, Él nos ayuda, nos cambia, y nos va a dar justamente lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener paz en el corazón, es decir, ahí afloran los 9 frutos del Espíritu, ¿no? Paz, gozo, empieza con amor, paz, gozo, benignidad, bondad, como paciencia, después viene justamente la templanza, la fe, me falta una, eh, después lo memorizaré. Pero todos estos frutos, o mejor dicho, estas virtudes del fruto del Espíritu, son las que nos sostienen, ¿no? Entonces yo te animo a que sigas adelante, que te unas en oración por lo que estamos pidiendo, orar por los hermanos también. Hay hermanos que por ahí tuvieron familiares que estuvieron infectados. Dios me dio la oportunidad de hablar con algunos de ellos por teléfono. Y fue bueno, a algunos les mandé prédicas, palabras, hicimos oración, y Dios fue tan bueno, algunos se recuperaron rápido, es más, les volvieron a hacer los hisopados y todo, no tenían nada, así que algunos ya salieron, otros están sin síntomas en la casa. Es decir, oramos, para eso Dios nos dio la oración, es una herramienta tan útil, ¿no es cierto?, para nosotros. Así que orar, cualquiera de nosotros podemos llegar a infectarnos, pero está el resguardo del Señor siempre, ¿no? Siempre está el resguardo del Señor. Bueno, anímese a estar unido a Cristo. Es lo mejor que nos puede suceder, ¿no? Estar unidos al Señor. Y si vos decís, bueno, yo no soy digno porque mi vida es pecaminosa, hay cosas, porque alguno parece piensa que Dios no lo va a perdonar. No, Dios está siempre esperando el regreso de su hijo o de su hija, ¿no? Es decir, que esa parábola del hijo pródigo está buenísima porque ahí vos ves un hijo rebelde que se enoja con el padre. Bueno, uno le hace un análisis más profundo, es lo que le pasa a un jovencito cuando psicológicamente mata al padre, no psicológicamente, no que lo mató, ¿no? Psicológicamente mata al padre, interpreta que el padre no sabe vivir la vida, que es un anticuado, mejor dame mi herencia, yo te voy a mostrar a vos cómo es vivir bien, ¿no? Y bueno, y por eso es pródigo, porque despilfarró todo su dinero con mujeres, amigotes, ¿no? Y ahí andaba el tipo haciendo de la suya hasta que quedó sin plata. Y cuando quedó sin plata, se le fueron los amigos y todas las novias que tenía se le fueron todas, ¿no? Y encima hubo una pobreza terrible y fue por misericordia de alguien a parar a cuidar cerdos, que para un judío era lo peor que podía hacer. Hasta que dice la Biblia que volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia, ¿qué hago acá? Yo sé que pequé, le voy a pedir perdón, voy a pedirle por favor que me perdone, pero no soy digno de ser su hijo, pero al menos yo quiero ser un jornalero, ¿no? Y cuando regresa, el papá lo estaba esperando. El papá lo abraza, lo corre a su encuentro y lo abraza. Entonces, cuando vos y yo volvemos a Dios, es esa misma idea. Él corre a nuestro encuentro y nos abraza, porque Dios nos creó con amor y nos ama de verdad. Y eso es muy lindo. Por eso es que no te alejes de Dios. Y si te alejaste, volvé a Él, ¿no es cierto? Y si tenés que luchar con eso, luchalo. Pero no te alejes de Dios, porque es lo que te va a sostener en todos los tiempos, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, ¿no? Y entonces, y todo esto que nosotros hemos leído y aprendido no es para atormentarnos, sino para saber de qué cosa Dios nos libró, ¿no? Porque la iglesia va a ser llevada antes.
Gloria a Dios por esto. Así que recibe un abrazo grandote. Dios te ama y yo también.